Como les dije anteriormente, también la parte inferior del organismo humano, del aparato respiratorio, está cubierto de cilias, está revestido de cilios que evitan la entrada de microorganismos al tracto respiratorio inferior. La flora normal, o sea, la microbiota de la boca y de la faringe y de la nasofaringe también actúan en defensa de los microorganismos patógenos. Y además tenemos ciertos órganos reflejos, como por ejemplo cuando está ingresando un organismo extraño, se produce un estornudo o la deglución o la tos que trata de eliminar a los agentes extraños. Entonces, estos son diversos factores del huésped que evitan que los microorganismos ingresen, los patógenos ingresen hacia las vías aéreas inferiores, especialmente la tráquea, bronquios y bronquiolos y pulmones, y puedan producir infección. ¿Cuáles son los posibles microorganismos que pueden ingresar al tracto respiratorio inferior y producir infecciones? Generalmente los que están presentes como microbiota en la nasofaringe o orofaringe pueden ingresar y producir infecciones. Por ejemplo, en rojo están los más importantes: el Streptococcus pneumoniae, llamado también neumococo, el Staphylococcus aureus, el micoplasma que produce la neumonía atípica, muy importante, el Mycoplasma pneumoniae, el Haemophilus influenza, que produce neumonía típica de la comunidad, la Moraxella catarrhalis, también importante cuando ingresa vías aéreas inferiores, y otros microorganismos como el Acinetobacter, el Streptococcus viridans y beta-hemolíticos, que también pueden ingresar, y la Cándida, que también pueden ingresar y desde el tracto respiratorio superior al tracto respiratorio inferior y producir infección. Luego tenemos los posibles patógenos también dentro de los bacilos gram negativos. Dentro de los bacilos gram negativos tenemos a toda la familia enterobacterias. Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, ¿no? Están los bacilos gram negativos no fermentadores, como las Pseudomonas, Burkholderia. También está el Mycobacterium tuberculosis, que produce la tuberculosis pulmonar. Hay hongos filamentosos que producen micosis profundas, como por ejemplo el Histoplasma capsulatum, ¿no? Luego tenemos los anaerobios, que también pueden producir abscesos de pulmón. Los que raramente producen infecciones, tenemos a los estreptococos no hemolíticos, a los estafilococos, micrococos, que son más gérmenes ambientales, los micrococos, los Corynebacterium, Staphylococcus coagulasa negativa, la Neisseria y las espiroquetas. Bueno, los típicos, para que quede bien claro, los que producen neumonía típica, está el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza, el Staphylococcus aureus, estreptococos del grupo A de Lancefiel, Moraxella catarrhalis, anaerobios y bacilos gram negativos, como Klebsiella, Pseudomonas, sobre todo en pacientes hospitalizados. Los que producen neumonía atípica. A ver, en primer lugar, ¿qué es la neumonía típica? La neumonía típica es aquella que se presenta con la triada típica de una neumonía. ¿Cuál es? Tos con expectoración, o sea, con esputo, producción de esputo, tos con expectoración, fiebre y dolor en punta de costado. Esos son los tres síntomas típicos de una neumonía típica producida por estos microorganismos. Pero también existe la neumonía atípica. La neumonía atípica, es decir, no típica, es la que presenta tos pero sin expectoración, es una tos seca. Aquí los microorganismos que producen neumonía atípica tenemos al Mycoplasma pneumoniae, la Clamidia pneumoniae, la Legionella, la Clamidia psittaci, la Francisella tularensis,
¿no? Los microorganismos que producen la fiebre en Q, y también hay virus que producen neumonías, sobre todo la complicación de la gripe o virus influenza que puede producir neumonía. Los rinovirus, adenovirus, virus sincitial respiratorio, los coronavirus. Y como les decía, también hay hongos que producen neumonía, como el Histoplasma capsulatum, el Cryptococcus neoformans, el Coccidioides immitis y el Paracoccidioides brasiliensis, el Pneumocystis carini y el Aspergillus fumigatus. Bueno, aquí está la presentación clínica. ¿Cuáles son los síntomas respiratorios? Tos, disnea, expectoración y alteraciones en la auscultación. ¿Ya? Esos son los síntomas respiratorios, pero yo quiero que ustedes se acuerden, la neumonía típica tiene una triada característica, que es tos con expectoración, fiebre y dolor en punta de costado. Esos son los síntomas de la triada típica de una neumonía. Ahora, paciente que está con neumonía también puede tener síntomas sistémicos, es decir, uh, que afecta a todo el organismo humano, como ser la fiebre, taquicardia, aumento de los latidos cardíacos, cianosis, es decir, falta de oxígeno en los tejidos, el paciente se vuelve azulado. Y también puede presentar, asociado a complicaciones, un dolor torácico, puede presentar insuficiencia respiratoria, que eso es la disnea, una sepsis que se complica ya con una infección generalizada, y también puede producir afección extrapulmonar, es decir, que de los pulmones las bacterias y virus se van a otros órganos y producen otras infecciones. Bueno, generalmente, como les decía, los microorganismos típicos que producen la neumonía típica es un cuadro agudo y severo, produce leucocitos y produce también una placa radiográfica consolidada. En cambio, los microorganismos que producen neumonía atípica es un cuadro insidioso, eh, puede ser totalmente atípico, como les decía, una tos seca, caminando hacia una neumonía, y cuando es viral, es un cuadro insidioso. Los síntomas aparecen primero en las vías respiratorias superiores, es decir, aparecen con una faringitis, una gripe, y luego se complica a un síndrome de respiratorio agudo severo. Bueno, ya hemos visto cuáles son los mecanismos del huésped que nos defienden de las infecciones, pero aquí tenemos la otra parte, el microorganismo. ¿Qué es lo que tiene el microorganismo que hace que se produzca una infección en vías aéreas inferiores? Tienen ciertas características o producen sustancias que facilitan que los microorganismos colonicen, es decir, se sitúen en el huésped. Por ejemplo, se adhieren a través de sus fimbrias a la mucosa de las vías respiratorias, donde colonizan, se quedan ahí y aprovechan cualquier inmunodeficiencia del huésped para poder ingresar. Están el Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, enterobacterias, Legionella, Haemophilus, todo a través de sus fimbrias que se adhieren a la mucosa respiratoria superior. Existen otros microorganismos como el Corynebacterium diphtheria, Pseudomonas aeruginosa, Bordetella pertussis, que producen toxinas y enzimas. Esas toxinas, por ejemplo, la toxina producida por el Corynebacterium diphtheria va a producir una infección grave en tracto respiratorio superior e inferior, que es la formación de una pseudomembrana, como vimos la anterior clase, que se llama difteria, ¿no? Ahora, el microorganismo también se puede desarrollar en los tejidos del huésped. ¿Cómo? Hemos visto que existen microorganismos como el Streptococcus pneumoniae, que tiene una cápsula de polisacáridos que tiene acción antifagocitaria, es decir, al tener acción antifagocitaria evade la respuesta inmunitaria del huésped. ¿Qué significa eso? Que evita que vengan los macrófagos, que son nuestra defensa, y los fagociten para eliminarlos.
Esa cápsula los protege a estos microorganismos. Importante el Streptococcus pneumoniae. Y otros, como por ejemplo los virus, ustedes saben que son intracelulares y la clamidia citasi, la clamidia pneumoniae, se multiplican dentro de las células. Entonces son intracelulares, evadiendo también la respuesta inmunitaria del huésped que trata de defendernos. Igualmente, el micobacterio en tuberculosis es intracelular, se desarrolla dentro de las células, evadiendo la respuesta inmunitaria. Ahora, dentro de las infecciones del tracto respiratorio inferior, dijimos la bronquitis, de la infección a nivel de los bronquios, y puede ser aguda, es decir, de comienzo reciente, y crónica, donde ha pasado más tiempo. Y la neumonía también, que es infección a nivel de los pulmones. Vamos a ver primero la bronquitis aguda. ¿Cuál es la clínica? El paciente presenta tos con fiebre y hay expectoración, o sea, tos productiva con fiebre, y se presenta el croup, como vimos la anterior clase, es una tos perruna o ronquera. Generalmente esta sintomatología de la bronquitis aguda puede estar precedida por una infección viral, como por ejemplo la gripe, una gripe que se complica a una bronquitis aguda. Se produce en invierno porque ustedes saben, todas las infecciones respiratorias se agudizan o que ingresan por el tracto respiratorio se agudizan en invierno. ¿Por qué? Porque cerramos los ambientes por el frío, haciendo que personas que son portadoras o están enfermas eliminen esos microorganismos al medio ambiente, y al estar las puertas cerradas se concentran, aumentando la carga viral y la carga bacteriana de estos microorganismos. O sea, la dosis infectiva se hace más grande, mayor cantidad, mayor concentración de microorganismos, ¿no? Además, se acumula exceso de líquido en los bronquios y las funciones protectoras del epitelio bronquial están deterioradas. ¿Por qué? Porque el epitelio ciliar en clima de invierno se seca, entonces pierde su función de barrer a los elementos extraños. ¿Quiénes son los que producen bronquitis aguda? Tenemos aquí la Bordetella pertussis, el Haemophilus influenza y el Mycoplasma pneumoniae. La muestra para investigar eh, un análisis bacteriológico de bronquitis aguda es un hisopado nasofaríngeo. Los virus también son importantes como productores de bronquitis aguda, y todas las infecciones del epitelio respiratorio, ustedes saben, los virus son los más importantes y casi son los mismos. Virus para influenza, sincitial respiratorio, adenovirus y virus del sarampión. Entonces, aquí, como vemos, se llenan los bronquios de material purulento, por lo tanto, la tos es productiva. La bronquitis crónica, como dijimos anteriormente, la diferencia entre aguda y crónica es que aguda es reciente y crónica ha pasado más tiempo de la infección. Hay producción excesiva de esputo, por lo menos unos 3 meses. Esa es una bronquitis crónica. Afecta al 10 a 25% de adultos, y los factores predisponentes son aquellos fumadores, porque se dice que en la nicotina del tabaco es un medio de cultivo para que proliferen los microorganismos. Y también en época donde hay humo o polvo, entonces también es un factor que facilita el crecimiento de estos microorganismos, porque está inhibiendo la mucosa ciliar del aparato respiratorio inferior. Como hemos dicho, los agentes etiológicos, los virus, son los más importantes que dijimos: el virus influenza, parainfluenza, el sincitial respiratorio, los adenovirus, ¿no? Y dentro de las bacterias tenemos el Haemophilus influenza, el neumococo y la Moraxella catarrhalis. Lo que más vamos a ver en el laboratorio es esta infección, la neumonía. La neumonía es una inflamación a nivel de los alvéolos pulmonares, ¿ya? Una vez que el microorganismo invade
El pulmón entonces puede multiplicarse y puede producir la lesión a nivel alveolar y aumenta la secreción a nivel de los pulmones, aumenta la secreción a nivel de los pulmones, produciéndose la secreción pulmonar o secreción bronquial, lo que es eliminada como esputo. ¿Por cómo es que llegan los microorganismos a los pulmones? Porque supuestamente los pulmones son estériles. ¿De dónde llegan? Rutas posibles por donde pueden llegar desde el tracto respiratorio superior, donde tenemos microbiota, al tracto respiratorio inferior, que es estéril. Las rutas posibles son colonización del tracto aéreo superior y de allá vienen los microorganismos hacia tracto respiratorio inferior. ¿Por qué? ¿Cómo se puede producir eso, que los microorganismos del tracto respiratorio superior lleguen al tracto respiratorio inferior? Por aspiración de estos microorganismos hacia los pulmones. Por ejemplo, pacientes que están en terapia intensiva, están echados con pérdida de la conciencia, entonces muchas veces se broncoaspiran. Los microorganismos del tracto respiratorio superior llegan al tracto respiratorio inferior, ¿no? Entonces se llenan de microorganismos y se produce la neumonía. O por vía hematógena, a través de la sangre. O sea, estos microorganismos están en otros órganos, por ejemplo, en las meninges, y a través de la sangre arrastra a estos microorganismos hacia los pulmones. O inhalación de gotas que uno respira en ambientes contaminados con el microorganismo. Entonces, ¿cuál es la triada típica de la neumonía? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? No se olviden, la triada típica, triada quiere decir tres: fiebre, dolor en punta de costado y tos con expectoración. Eso es la neumonía típica. Pero en la neumonía atípica es tos seca con dolor en punta de costado, y puede haber también fiebre. Es muy importante el examen físico que realiza el médico, solicitar una radiografía de tórax y el laboratorio, ¿no? Pidiendo un cultivo de estas infecciones, de estas secreciones. Bueno, las neumonías también se clasifican en extrahospitalarias e intrahospitalarias. Las extrahospitalarias se llaman también neumonías de la comunidad. Muchas veces ustedes van a escuchar hablar neumonías de la comunidad. ¿Qué quiere decir? En pacientes que viven fuera de los hospitales. Más del 80% se presenta en niños, son virales, la mayoría son virales, producidas por el virus sincitial respiratorio, para influenza, adenovirus, y 10% solamente en los adultos son virales. Y entre las bacterias, entre las neumonías de la comunidad bacterianas, el más importante es el neumococo, es decir, el Streptococcus pneumoniae. El Mycoplasma pneumoniae produce neumonía de la comunidad, pero no es típica, es atípica, al igual que la Chlamydia pneumoniae. Entonces, vuelvo a repetir, neumonía típica es tos con expectoración, dolor en punta de costado y fiebre. Pueden ser neumonías de la comunidad o neumonías intrahospitalarias. Las neumonías de la comunidad, el más importante es el neumococo, segundo lugar a Haemophilus influenza. Neumonías atípicas de la comunidad, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae. Síntomas: tos seca, dolor en punta de costado y puede haber fiebre. Las intrahospitalarias son aquellas que uno la adquiere en el hospital, como estamos viendo acá en esta fotografía. Generalmente la adquieren pacientes que están sometidos a un respirador mecánico. El respirador mecánico no está bien desinfectado y puede o esterilizado, y puede mediante este respirador ingresar microorganismos del ambiente hospitalario. Es causa del 50% de muertes en las unidades de terapia intensiva
Y los microorganismos generalmente son los bacilos gram negativos, como la Klebsiella, Klebsiella pneumonia, Enterobacter cloacae, Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa, Legionella pneumófila y Staphylococcus aureus entre los cocos gram positivos. Aquí tenemos cómo se observa el neumococo, es un diplococo gram positivo, diplococo en grupos de 2 que se presenta con su cápsula, pero es muy importante como productor de neumonía de la comunidad. Entonces, el 80% de las neumonías bacterianas de la comunidad son producidas por Streptococcus pneumonia o neumococo. La edad predisponente generalmente es menores de 60 años, sin enfermedad coexistente, es decir, pacientes sanos, y la etiología es el Mycoplasma pneumoniae, los virus respiratorios, la clamidia pneumonia y la Haemophilus influenza. Pero el 80% es producido por neumococo. En los mayores de 60 años, es decir, en las personas de la tercera edad, si tienen alguna enfermedad coexistente, como por ejemplo diabetes, son más predispuestos a adquirir estas infecciones por virus, por ejemplo, el virus sincitial respiratorio, la Haemophilus influenza, la bacteria, bacilos gram negativos o Staphylococcus aureus. Entonces, este es un Streptococcus pneumonia, diplococo gram positivo lanceolado, productor del 80% de las neumonías bacterianas. El Haemophilus influenza, bacilo gram negativo, el serotipo B, es el más aislado en los casos humanos como productor de neumonía de la comunidad típica, neumonía típica de la comunidad. Esta es la clamidia que se observa por inmunofluorescencia directa, que es intracelular, corpúsculos elementales, ¿no? Y la clamidia neumonía que produce neumonía atípica. Luego también tenemos la complicación de la gripe producida por el virus influenza. Sabemos que la gripe es una enfermedad de las vías respiratorias, pero cuando se complica puede producir también neumonía. El Haemophilus influenza, ¿no? Aquí tenemos cómo se llenan de pus los pulmones que se eliminan como es una expectoración mucopurulenta. Más sabemos que la presa fácil de estas infecciones son los inmunodeprimidos, ya sea por causas tóxicas como son los alcohólicos, los drogadictos, los fumadores, o puede ser por causas fisiológicas como son las personas edades extremas de la vida, como son los ancianos o también pueden ser los niños, o también inmunodeprimidos por causas patológicas, es decir, que tengan una enfermedad, los diabéticos, los pacientes con cáncer, los pacientes con lupus eritematoso, son pacientes inmunodeprimidos. O también puede producir inmunodepresión las drogas, algunos medicamentos como los corticoides, ¿no? Pacientes que están mucho tiempo con corticoides se vuelven inmunodeprimidos y susceptibles a cualquiera de estas infecciones. El neumococo, como les decía, forma parte de la rinofaringe, o sea, se encuentra como microbiota en el 15 a 60% de las personas en la rinofaringe y puede ingresar de la rinofaringe hacia los pulmones y producir la neumonía. ¿De qué depende? Que esta bacteria sabemos que tiene cápsula, lo cual lo convierte en un neumococo virulento que vence a nuestras defensas, evita la fagocitosis. Más susceptibles son los niños, los ancianos y los inmunodeprimidos por causas tóxicas, como dijimos anteriormente. Luego tenemos cuáles son los que producen infecciones crónicas respiratorias. Crónicas quiere decir de larga duración. El número 1 es el Mycobacterium tuberculosis. Ustedes saben que la tuberculosis es una enfermedad crónica que dura mucho tiempo. También las infecciones producidas por hongos, las micosis profundas, y las producidas por anaerobios. En las producidas por hongos tenemos, por ejemplo, la histoplasmosis, las producidas por Aspergillus, ¿no? Las micobacterias atípicas
como por ejemplo el Mycobacterium avium intracelular, el Mycobacterium kansasi, también pueden producir infecciones crónicas, sobre todo en pacientes SIDA, ¿no? El actinomyces, la nocardia, que son bacterias, la Pseudomonas aeruginosa, que produce la fibrosis quística, también son infecciones crónicas respiratorias de más larga duración. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Esto lo tienen bien claro en su guía. La muestra va a ser el esputo o la secreción bronquial, o también puede ser el lavado broncoalveolar, que lo tienen ahí en su guía. Todas las muestras que se pueden sacar para investigar estas infecciones del tracto respiratorio inferior. En el caso del esputo, que es lo más común, se debe evitar la contaminación con la saliva. Para eso debe ser la primera de la mañana, la más concentrada nuestra, y la boca hay que enjuagarla para disminuir la microbiota oral, para evitar la contaminación del esputo con la microbiota oral. Este esputo puede ser espontáneo cuando uno tiene mucha cantidad de muestra, espontáneamente bota, o inducido. También se introduce solución fisiológica para que se induzca la producción del esputo. En los niños también se puede hacer un aspirado gástrico. Sobre todo los niños no expectoran, sino que si tienen flema, ellos se la tragan. Entonces hay que hacer un aspirado desde el estómago. O hay que hacer en los pacientes que están internados una aspiración por traqueostomía. Se hace una traqueostomía y se aspira con sondas el material purulento desde los pulmones. O se hace mediante un broncoscopio o aspirados transtraqueales. Todo esto está bien explicado en su guía, cómo hacerlo. Se hace un examen directo, en su guía está cómo deben hacer el examen directo entre porta y cubre objetos para ver la cantidad. Si hay muchas células epiteliales, se desecha esa muestra porque está contaminada con saliva. Deben ser escasas las células en el examen en fresco, y en la tinción de Gram se hace la evaluación de los leucocitos y de las células epiteliales. Entonces, debe haber mayor cantidad de leucocitos y menor cantidad de células epiteliales. Esa es la buena muestra. Cuando existe mayor cantidad de células epiteliales y escasos leucocitos, entonces ahí hay contaminación con saliva. Se debe cultivar en agar sangre para ver la hemólisis del neumococo o del estreptococo, ¿no? La hemólisis, y no debe faltar el agar sangre para identificar a esas bacterias, el McConkey para los bacilos gram negativos, sobre todo en neumonías de pacientes hospitalizados, y el agar chocolate para el Haemophilus influenza. Vuelvo a repetir, la muestra debe provenir del árbol respiratorio inferior, ¿ya? Bueno, eso sería todo, chicos, del tracto respiratorio inferior. No sé si tienen alguna pregunta. Está claro, doctor. Ahora, tenemos 5 minutos. Les voy a dar algo de COVID, porque acá también entra el COVID, ¿ya? En la práctica se ha pedido material para que hagan COVID. Entonces, vamos a ver algo de antecedentes, del agente etiológico, de la epidemiología, de los métodos de diagnóstico. Eso está en su guía. Ustedes saben que el COVID se reportó en el 31 de diciembre del 2019 en una ciudad de China llamada Wuhan, donde aparecieron varios pacientes con la misma sintomatología, y de acuerdo a la epidemiología, todos venían provenientes de ese mercado. El 7 al 12 de enero del 2020 se aisló un nuevo coronavirus. Se identificó como nCoV, ¿no? No es SARS-CoV-2.
En sus inicios era nCoV, nuevo coronavirus, porque la familia de los coronavirus es grande. Y se comparte a los otros países la secuencia genética para que lo puedan identificar. El 27 de enero del 2020 existe la primera transmisión de humano a humano en Vietnam. El 30 de enero la OMS declara un brote y el 27 de febrero ya se define el caso. Se dice, se va a sospechar de este caso cuando presente la siguiente signos sintomatología. Y el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud ya declara la pandemia, ¿no? Ya declara la pandemia. Y así van presentándose diversos casos, siendo Estados Unidos el país donde se presentaron la mayor cantidad de casos en la época de pandemia. El agente etiológico es un coronavirus, pertenece a la familia Coronaviridae, la subfamilia Orthocoronaviridae, los géneros son alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, delta coronavirus, de acuerdo a la estructura genética que tengan. El SARS-CoV-2 es un beta coronavirus porque infecta solo a mamíferos y son responsables de infecciones respiratorias en humanos. Este es la estructura genómica del SARS-CoV-2 que tiene unas glicoproteínas. La más importante es la glicoproteína spike o proteína espiga en español. Tiene una proteína M, tiene una estructura que lo envuelve, que es la cápside, tiene el RNA, que es su ácido nucleico, y la clasificación de los coronavirus son 3 de toda la familia de los coronavirus que producen infecciones graves. ¿Cuáles son? En el año 2002, se aisló el SARS-CoV, que era un beta coronavirus que presentó el síndrome respiratorio agudo grave en la China. En el año 2012 se aisló el MERS-CoV, que también es un beta coronavirus que se presentó en Arabia Saudita, que produjo el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Y en el año 2019-2020 es el nuevo coronavirus, que se lo llamó SARS-CoV-2, que también es un beta coronavirus que produjo la enfermedad del COVID. ¿No? Aquí tenemos la estructura con la glicoproteína, tenemos la proteína M, la proteína N, su núcleo cápside que está constituida por ARN y su cápside que es su envoltura. Se lo llama coronavirus porque tiene, bueno, co por corona, tiene una figura parecida a una corona. Vi por virus, es un virus. Y disease por disease, o sea, la enfermedad que produce este coronavirus se llama COVID y viene de co por corona, vi por virus, D por disease, que es enfermedad en inglés. El número 19 corresponde al año 2019, donde se lo aisló. La clínica de la enfermedad todos conocen que es tos, dificultad respiratoria, fiebre y dolor muscular. Chicos, si quieren que termine esto, pueden alguien pasarme un link, porque yo ya no puedo volver, tengo que esperar 10 minutos. ¿Cuál es la clínica? El 81% se presentan infecciones leves o asintomáticas. El 14% son casos severos que ya necesitan una hospitalización. Y el 5% van a salas de terapia intensiva donde son ya pacientes críticos que se complican con neumonías bacterianas y tienen algo. ¿Quieren que vuelva a empezar por COVID? Y así lo graban entero. Sí, por favor, doctora. Bueno. ¿Te lo graba usted? Está bien, doctora. Lo grabo. ¿Yo soy anfitriona?
Uy, tengo que admitir a todo el mundo ahora. Yo lo dejo sin sala de espera, porque si no, no puedo avanzar. ¿Quién va a grabar? ¿El anfitrión o quieren que yo grabe? Chicos, ¿quién es el anfitrión? Ya, pero usted entonces, ¿quién va a hacer entrar a los que están en sala de espera? Yo no puedo estar en dos cosas. Me aparece en la pantalla que están esperando y yo no puedo avanzar. Bueno, ¿qué hago? Me aparecen y me aparecen. A ver, voy a ver cómo puedo hacer para que no haya sala de espera. Creo que otra se puede eso para que no haya sala de espera y entren así normal. Pero ¿quién va a hacer pues eso? Se coloca ingreso libre, doctora. ¿Pero dónde? ¿Dónde? Dígame. Yo desde que la creo la clase, yo la creo sin sala de espera. Dígame dónde voy para que. Sí, no hay. Ya, ya la deshabilité la sala de espera, ya está. Recording in progress. Bueno, esta clase es corta, es solamente para que tengan una idea general del coronavirus. Esto yo lo aumenté al programa porque es una infección que surgió como muy importante dentro del aparato respiratorio superior. Entonces, vamos a hablar del agente etiológico. Bueno, primero los antecedentes, el agente etiológico, la clínica del COVID-19, la epidemiología, qué métodos de diagnóstico, algo del tratamiento y la prevención. Como les decía, entonces, en China se presentó el primer brote en la ciudad de Wuhan, en un mercado donde se vendían animales silvestres, ¿no? Donde se reportaron varios casos de neumonía y no se aisló los gérmenes ni los virus que normalmente producen neumonía, sino se aisló otro nuevo virus que lo detectaron, su secuencia genética. El 7 de enero detectaron que era un nuevo coronavirus al que le dieron nombre 2019 nCoV. Después ya se cambió a SARS-CoV-2. En el 27 de enero del 2020, en Vietnam se da la primera transmisión de humano a humano. El 30 de enero ya la Organización Mundial de la Salud declara que hay un brote. El 27 de febrero hay una nueva definición ya de caso sospechoso que da la Organización Mundial de la Salud y el 11 de marzo es cuando se declara la pandemia. A partir de ahí empieza la pandemia del COVID, donde surgen una gran cantidad de casos a nivel mundial, donde Estados Unidos presenta la mayor cantidad de casos con alta tasa de mortalidad,
seguido de India, en Latinoamérica, Brasil, Rusia, Reino Unido y así los casos que se van presentando a nivel mundial. El agente etiológico. El agente etiológico pertenece a una gran familia que son los coronavirus, ¿ya? O sea que coronavirus es el que produce el resfrío también, ¿no? Se llama la familia Coronaviridae. La subfamilia es Orthocoronavirinae. Y hay los géneros como alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus, pero a nosotros nos interesa solamente los beta coronavirus, que son los que producen infecciones en humanos. Este es el virus, ¿no? Existen varios coronavirus que producen infecciones en los humanos. Son beta coronavirus, alfa coronavirus, pero producen infecciones leves. Los 3 coronavirus de esta familia que han presentado infecciones graves han sido en el año 2002, el SARS-CoV, que se lo llamó SARS-CoV, vendría a ser el 1, ¿no? Todos son beta coronavirus, que este produjo el síndrome respiratorio agudo severo. Por eso de ahí viene SARS, síndrome respiratorio agudo severo, ¿ya? En el año 2002 en la China. Luego surge en el año 2012 el MERS-CoV, que produce el síndrome respiratorio de Oriente Medio, o sea, en Arabia Saudita. Luego, en el año 2019 y 2020 surge otro coronavirus al que le dieron el nombre de SARS-CoV-2, porque el 1 era el que surgió en el año 2002. Y todos son beta coronavirus. Entonces, este SARS-CoV-2, su estructura, han debido ver ustedes en virología, pertenece a esta familia Coronaviridae, su familia Orthocoronavirinae. Es un virus que presenta ARN como ácido nucleico de hebra simple y cuyo genoma codifica proteínas no estructurales como puede ser proteasas, helicasas, ARN polimerasas. Las proteínas estructurales que tiene es la proteína M de membrana, la proteína E de envoltura y luego tenemos a la proteína N que es de la nucleocápside. La más importante es la glicoproteína que vemos acá, la proteína S, que es spike en inglés y espiga en español. Y en base a eso, esto es una foto vista por microscopía electrónica, ¿no? ¿Por qué se llama coronavirus? Coronavirus se llama porque presenta como una corona, ¿no? Tiene la morfología de una corona gracias a las glicoproteínas que presenta. Ahora, ¿por qué produce el COVID? La enfermedad se llama COVID-19. Co por corona, V por virus, D por disease, que es en inglés enfermedad, o sea, enfermedad producida por un coronavirus, y 19 porque se descubrió en el año 2019. ¿Cuál es la clínica de la enfermedad? Nosotros lo conocemos por lo más importante, que es paciente que empieza con fiebre, empieza a toser, tiene dificultad respiratoria y tiene dolor muscular, mialgias, artralgias. En los primeros casos había pérdida del olfato y pérdida del gusto, ¿no? La clínica, aquí la vamos a representar, que no todos los pacientes reaccionan de la misma forma clínicamente con la misma sintomatología ante este virus. El 81% se presentan casos o asintomáticos o bien leves, solamente con tos y fiebre. El 80% o bien no presentan ninguna sintomatología, no necesitan hospitalización. El 14% ya presentan dificultad respiratoria. Ya con la saturación de oxígeno se ve que va bajando su nivel de saturación del 92% para abajo.
Entonces, esos pacientes ya necesitan oxígeno, por lo tanto, hay que hospitalizarlos, ¿no? Y luego tenemos a los pacientes que más graves. El 5% son pacientes críticos que ya sufren una insuficiencia respiratoria grave y además se complica el cuadro con daño de otros órganos. Ya entra en una sepsis, produciéndose una falla multiorgánica y con alto grado de mortalidad, como sabemos que ha ocurrido en nuestro medio. ¿Cuáles son las causas de muertes por este COVID-19? La neumonía, en primer lugar, porque se complica con bacterias. Al ingresar estos pacientes en terapia intensiva hay bacterias que vimos en el anterior tema, que son bacterias que están en los respiradores y en el ambiente hospitalario. Entonces, si es un paciente que va a ser sometido a respirador mecánico por su insuficiencia respiratoria, tiene el riesgo de adquirir una neumonía bacteriana, o sea, del hospital, de la terapia intensiva. Entonces, otro tipo de pacientes se mueren por insuficiencia respiratoria porque esta enfermedad hace que se acumule líquido en los pulmones. La tercera causa de mortalidad es la sepsis, que es la más grave, porque se produce una falla multiorgánica a nivel de varios órganos, como hemos visto en el primer tema, que es la falla multiorgánica producida por una infección generalizada, que es la sepsis. Insuficiencia renal también por una intoxicación por este virus o una infección intravascular. También se ha visto que se formaban coágulos en los vasos, impidiendo la llegada de oxígeno a los órganos. Es por eso que en el tratamiento se colocan los anticoagulantes que se colocaban en el estómago para evitar la formación de estos coágulos. ¿Cómo evoluciona el COVID en sus tres etapas? La primera fase, la infección temprana, es una fase viral. El paciente o no presenta síntomas o cuando presenta síntomas, presenta fiebre, tos seca, cefalea, pérdida del gusto del olfato, puede aparecer unas petequias en la piel o conjuntivitis. No siempre aparecen todos estos síntomas, puede aparecer 2, 3 o todos, depende del paciente. Entonces, en esta fase está presente el virus en las secreciones respiratorias. Por lo tanto, aquí se puede hacer la prueba del antígeno viral o la PCR. Ya en la fase pulmonar, que son pacientes que ya han ingresado al hospital porque tienen dificultad ya, como dijimos, para respirar, son el 14% de los pacientes, ya su saturación de oxígeno ha bajado, están en hipoxemia y les cuesta entonces respirar, están sometidos a oxígeno. Ya acá va disminuyendo la carga viral en las secreciones respiratorias o en el aparato respiratorio y ya empieza la etapa de inflamación y puede haber la formación de coágulos, como dijimos, y va aumentando la gravedad. Luego tenemos la fase 3, donde llegan, como dijimos anteriormente, solamente el 5% de los pacientes. Aquí ya hay formación, puede haber formación de coágulos, una cascada inflamatoria, ¿no? Y hay un distrés respiratorio, síndrome inflamatorio, falla multiorgánica por sepsis. A medida que avanza los días, el paciente empeora y puede llegar la muerte del paciente. Esa es la clínica de la enfermedad de acuerdo a los tipos de pacientes. Como hemos visto, hay pacientes en una misma familia que no han presentado síntomas, otros han presentado
síntomas leves, han entrado en el 14% y otros han llegado a terapia intensiva y otros han muerto. ¿Cómo se transmite la enfermedad? Todos sabemos, de persona a persona, que están en un contacto estrecho entre sí. Por eso se dice que debe haber la distancia social. Este es un virus pesado. Entonces, uno elimina a través de las gotitas respiratorias y solamente avanza, dice, 1 metro o 2 metros y luego cae. Por lo tanto, la distancia social debe ser de 1,5 a 2 metros para no alcanzar el virus cuando uno está hablando con una persona enferma. A través de estas gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tosa, esta es la fuente de infección, las gotitas respiratorias. Y algunos estudios recientes han sugerido que el COVID-19 puede ser transmitido por personas que no presentan síntomas. O sea que sus gotitas respiratorias tienen al virus que puede transmitir la infección. ¿Cómo se hace el diagnóstico de laboratorio? En su guía está muy bien explicado hasta con casos clínicos. No podemos diferenciar clínicamente el COVID-19 de otras patologías que cursan con gripe, solamente por la clínica. Ahorita hay una epidemia de gripe. No sabemos si es gripe, si es resfrío o si es una infección viral respiratoria. No sabemos si es COVID, no sabemos nada. Pero yo ayer fui al seguro y la doctora me dijo, de 20 pacientes que ha atendido, 17 están con síndromes respiratorios. Clínicamente no se sabe. Por eso es que aquí es importante el laboratorio. Pero en épocas de pandemia, cuando la epidemiología de la infección dice que hay epidemia de COVID, debemos considerar a todos esos casos como COVID-19. A todo paciente que presenta fiebre, síntomas respiratorios altos o bajos, se debe diagnosticar como COVID-19. O si estamos en una epidemia de influenza, todo paciente que presente esos síntomas respiratorios, por nexo epidemiológico decimos que puede ser gripe, ¿no? El diagnóstico clínico epidemiológico en un paciente con clínica y epidemiología compatible, por ejemplo, si tuvo contacto con un paciente que era COVID positivo y 7 días después se presenta los mismos síntomas, se asume que es un portador de COVID-19 y no es necesario hacer laboratorio. ¿Cuáles son las pruebas de diagnóstico de laboratorio? Ustedes saben que hay pruebas que detectan el virus, que serían las pruebas directas, y las pruebas que detectan los anticuerpos, que son las pruebas serológicas. ¿De qué depende que yo pida una prueba virológica directa o serológica indirecta? Del tiempo que yo considero que transcurre de la infección. Las pruebas directas detectan al virus mediante PCR o también hay las pruebas de antígenos rápidas, ¿no? Que se hacían gratuitamente, que hemos pedido, ojalá esta tarde podamos hacerlo. Y las pruebas serológicas son aquellas que detectan anticuerpos, pero ustedes saben que los anticuerpos aparecen después del 10º día, 7º a 10º día. La IgM aparece después de haber presentado los síntomas el paciente. Y la IgG aparece después del día 21. O sea, si el paciente ha estado en contacto 2 semanas, entonces recién puedo pedir, o adelante, recién puedo pedir serología. Mientras tanto, me van a dar resultados falsos negativos, ¿ya? Entonces, pruebas rápidas hay para hacer serología de IgM e IgG, pero también hay pruebas de ELISA o también hay otras pruebas que también detectan anticuerpos IgM e IgG. Entonces, aquí tenemos la exposición. Estos son los días que han pasado. Aquí tenemos la exposición del paciente a un posible caso de COVID, ¿no?
Sabemos que el periodo de incubación es de 2 a 14 días. El paciente puede presentar al día 3, 4, 5, 6 o hasta el 14 días. Puede recién presentar el primer síntoma, que es la fiebre. Entonces, se considera el día 0 al primer día que el paciente tiene fiebre. Entonces, que es el primer síntoma. Y entonces ahí recién se puede pedir la PCR. La PCR porque ahí recién hay RNA del virus, ¿no? Y la prueba de antígeno, la prueba rápida de antígeno se puede pedir también en este tiempo. No hay anticuerpos hasta el día 10, que recién sube la IgM, y el día 14 para arriba recién sube la IgG. Entonces, a partir del día 10, recién podremos pedir detección de anticuerpos, IgM e IgG. Antes del día 10, pruebas directas, PCR o antígeno. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los métodos que detectan antígeno? Tenemos el hisopado de antígeno y el test de ARN que detecta el material genético del virus. En estos dos casos, la muestra es nasofaringea porque el virus todavía está en las secreciones respiratorias. ¿Cuánto tiempo tarda? 4 horas y da 1500 resultados en 24 horas. La prueba de la PCR. La prueba de hisopado nasal es un test cuantitativo que detecta proteínas del virus y detecta infección activa. Se puede hacer hasta 200 en 1 hora. En cambio, los que detectan anticuerpo, la muestra debe ser sangre. Hay el test rápido y hay la prueba de ELISA, ¿no? Laboratorio cuantitativo que detecta anticuerpos producidos el virus 7 días después de los síntomas. Es una prueba indirecta de inmunidad, lo que nos dice que el paciente se ha enfermado con COVID, ¿no? Puede dar hasta 200 por hora. Y otra prueba que es la rápida, que también detecta anticuerpo, el tiempo que se realiza es 10 a 15 minutos, ¿no? Entonces, eso ya está claro, cómo se toma la muestra por hisopado nasofaríngeo. La PCR es una prueba de test de amplificación de ácidos nucleicos. Ya ustedes eso han visto en biología molecular. La serología detecta IgM e IgG por el método de ELISA, pero también existen los test rápidos. Han visto que tenemos el test rápido de antígenos y que donde la muestra es hisopado nasofaríngeo, y también tenemos la prueba rápida para detectar IgM e IgG, donde la muestra ahí es sangre o suero, ¿no? Bueno, y aquí tenemos nuevamente a partir de los días de la infección, nuevamente vamos a decir, este es el periodo de incubación, donde se inician los síntomas, es el día 0, y se puede pedir aquí la PCR y la PCR y la prueba de antígeno. Pero la IgM recién a partir del 7º al 10º día alcanza su máximo nivel para ser detectada, y la IgG a partir del día 14, ¿no? Y la muestra va a ser sangre. Bueno, repitiendo, ¿qué es lo que detecta la PCR? Detecta y amplifica diferentes regiones del gen del virus, o sea, de su material genético del virus, que se las amplifica y que codifica para la proteína N. O sea, lo que se detecta es la proteína spike o proteína que está en la envoltura, la proteína espiga, ¿no? Eso es lo que detecta la PCR a través de una prueba. La muestra es nasofaríngea. La prueba de antígeno también detecta el antígeno del virus. En cambio, la serología, donde la muestra es sangre, detecta anticuerpos IgM e IgG que se formaron
como consecuencia del ingreso del virus. Y son útiles para detectar después si tuvo el paciente o no la infección del COVID-19 y si está activa la infección. Su utilidad es limitada. Hay muchos falsos positivos y negativos. El CDC dice no recomienda tomar decisiones con respecto a volver al trabajo, porque antes se daba de baja a las personas cuando presentaban IgM positiva. Entonces, no recomienda volver al trabajo o interrumpir el aislamiento ni hacer diagnóstico de forma aislada con solamente hacer serología, sino se debe hacer las pruebas directas. Aquí tenemos las pruebas rápidas. Esto ojalá lo podamos hacer esta tarde. Existe un control, ¿no? Existe un control. Este control está en la parte superior de la tira. O sea, ese control debe marcar para que nos diga que la placa cromatográfica está activa y que es buena calidad, ¿no? Que estamos haciendo bien el análisis. Por ejemplo, en este caso tenemos que nos da el control positivo, entonces está bien la prueba. El control está funcionando bien. Aquí nos da IgG positiva e IgM positiva. Entonces, ¿qué significa? Que estamos en un día después del día 14, porque ya aparece la IgG y la IgM todavía está positiva. Aquí ya no nos da IgM, pero nos da IgG positiva. Este es un paciente que ya puede estar por encima de los 14 días de la infección. Aquí solamente nos da IgM positiva, no nos da IgG. ¿Qué significa? Que está entre el día 7, 10 a 14 de la infección. Todavía no apareció la IgG. Entonces, en estas pruebas está bien, se puede informar, se está haciendo control de calidad porque el control da bien. En estas tres de acá, el control no da. Por lo tanto, los resultados no son válidos. ¿Ya? Muy importante eso. Por ejemplo, si tenemos una PCR negativa, una IgM negativa, una IgG negativa, el significado clínico es negativo. Si tenemos una PCR positiva, IgM e IgG negativa, puede que el paciente esté en un periodo de ventana, es decir, no se detectan todavía anticuerpos. Puede estar en la primera semana de la enfermedad. Si da PCR positiva, IgM positiva, pero IgG negativa, está en una fase, podríamos decir, aguda, temprana de la infección, donde todavía hay virus en la nasofaringe y también ya hay virus, ya hay anticuerpo IgM en la sangre. Si la PCR da positiva, IgM positiva, IgG positiva, este paciente está en... Hay pacientes que dan los tres positivos. Esos pacientes tienen todavía virus en la nasofaringe y ya formó anticuerpos. O sea, es un paciente que contagia todavía. Cuando la PCR nos da positiva, IgM negativa, IgG positiva, significa que es la fase final al aparecer ya IgG, está en la fase final de la infección, pero al haber PCR positiva puede ser una infección recurrente, o sea que está volviendo a infectarse. Si nos da la PCR negativa, IgM positiva, IgG negativa, puede ser un falso negativo de la PCR, porque IgM ya está dando positiva, ¿ya? Generalmente PCR e IgM es entre los 7 a 10 días que ya tiene que dar positiva, ambos. Este en la sangre y este en el nasofaringeo.
Si PCR e IgM nos da negativa, este es el mejor pronóstico en un paciente que se ha enfermado, porque ya no contagia, no tiene en las secreciones respiratorias, ya no tiene fase activa de la infección, ya ha pasado el día 10 y aquí solamente ya aparece la IgG. Este paciente tiene una infección pasada que ya ha sido curado y se mantiene las IgG 3 a 6 meses positiva. Si la IPCR da negativa, IgM, IgG positiva, está en una enfermedad que está en evolución. Entonces, a esto puede que la PCR haya dado negativa y hay que volver a repetir. El tratamiento. No existe ningún medicamento para tratar el COVID-19. Ya. El tratamiento hemos visto que es sintomático. Entonces, hay que dar un tratamiento sintomático que ayude a la disnea, o sea, a la dificultad respiratoria. Se ha dado antirretrovirales como el lopinavir, ritonavir, se ha dado el remdesivir, que costaba tan caro, ¿no? Para inhibir la replicación viral. Pero la guía y diagnóstico de tratamiento, de acuerdo al ministerio, es dar antigripal, ibuprofeno para la inflamación, aspirina para evitar los coágulos, omeprazol para evitar la gastritis que producen los antigripales, la vitamina C que para aumentar las defensas, igual que la D, el zinc también aumenta las defensas, al igual que el omega 3, ¿no? Cuando existen síntomas respiratorios de neumonía, se agrega acitromicina de 500 durante 3 días, ¿no? Se debe dar también tratamiento con corticoides como la dexametasona, que inhibe o sea, que disminuye la inflamación que se produce, pero el plasma no hubo diferencias en el tiempo de mejoría clínica con la administración de plasma de pacientes que habían enfermado con COVID. O sea, no dio resultado en el COVID. Entonces, ¿qué recomendaciones y profilaxis? Ya ustedes saben, lavado de manos, evitar contactos cercanos, uso de barbijo, las recomendaciones del viaje. Entonces han visto que se pusieron varias restricciones para viajar de un país a otro, se pedían las pruebas para evitar llevar el germen de un lugar a otro, ¿no? Y para la prevención tenemos las vacunas, donde tenemos la vacuna AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sputnik, que se han hecho con diversas técnicas de laboratorio. Por ejemplo, la AstraZeneca es al igual que la Sputnik, se ha hecho con el vector viral del virus. El virus se lo ha tomado genéticamente modificado. En cambio, la Moderna y la Pfizer, que decían que eran las mejores, entonces se ha tomado el ARN, un fragmento de ARN, que es el código genético del virus, donde vio que se daba una efectividad del 95%. El único problema de la Pfizer es su conservación a menos 70 grados centígrados. Bueno, han habido varias cepas de virus, alfa, la cepa epsilon, han habido varias cepas que han surgido en los diversos países, beta, gamma, delta, ¿no? Diversas cepas, actualmente la que está es la cepa Omicron, ¿no? Esa es la cepa actual, que es la nueva variante del COVID-19, la B11529, que ya ha mutado a la cepa antigua del virus. Bueno, ya hemos visto las medidas de control, que pueden ser el aislamiento de las personas que están con síntomas durante el periodo de incubación, que son de 7 a 14 días, la cuarentena para prevenir la propagación de la enfermedad, ¿no? Y evitar la enfermedad de personas, que personas sanas se enfermen, ¿no? Y el distanciamiento social de 2 metros para evitar que las gotitas de fluge lleven a los virus. Bueno, la tasa de letalidad del COVID en Bolivia ha sido del 9.5%. Bueno, eso sería el COVID, chicos.
Muchas gracias, doctora, por la información. Bueno, Gracias, chicos, doctora. entonces nos vemos más tarde, ¿ya? Doctora, una pregunta. Recording stopped.